Amigas, amigos, bienvenidos al atardecer en la radio. Soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Y cuando son las 9 de la tarde-noche, 8 en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM o nos siguen a través de nuestro directo en YouTube. A todos los que decidís sumaros a esta nueva singladura del despertador, sed bienvenidos. Contamos el 29º día de abril y ya ven ustedes que vengo con la cara un poco más despejada. Yo digo que ahora mismo parece que tengo cara de mostachón de Utrera. Bueno, estoy acostumbrado yo a estar sin barba. Pero bueno, mucha gente me dice que parezco más joven. No lo sé. El caso es que desde la última vez que estuve aquí, hace 15 días hasta hoy, han pasado muchas cosas. Entre otras, la más importante, que ha sido Tito, razón por la cual no estuve aquí el miércoles pasado, aunque no se notó, porque aquí tuvimos a una verdadera, permitidme la expresión, jabata de los medios, defendiendo el programa de una forma absolutamente admirable. Estoy muy tranquilo de que si algún día me tengo que tomar vacaciones o no puedo venir al programa, está en muy buenas manos. Así es que la razón por la cual evidentemente no estuve aquí el miércoles pasado, como les digo, es que gracias a lo divino y a lo humano, y sobre todo a lo humano, que ha dado a luz con dolores de parto, está en el mundo Rodrigo, un sobrino maravilloso. Está feo que yo lo diga, pero es que es guapísimo el tío. Tiene irradia una luz increíble. Y bueno, pues para que no se pinche cuando le dé besos al Tito, pues ya vengo sin barba. En cualquier caso, estoy diciendo esa tontería porque tengo que rellenar, porque evidentemente no vamos a empezar ya directamente con la entrevista. Tengo que decirles a ustedes que os he echado de menos, que hemos estado 15 días aquí sin vernos y les he echado de menos. Y evidentemente, pues como les decía, voy a dar la bienvenida y voy a saludar a la persona que hizo posible el que yo el miércoles a última hora dijera: oye, que mi hermana se ha puesto de parto, que me tengo que ir, y el programa salió adelante. Querida Lucía Sánchez, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. ¿No ha sido para tanto, hombre? Sí fue para tanto, que estuve viendo el programa yo y dije, madre mía, tuve la tentación incluso de venir y irrumpir aquí en el estudio, pero digo, como la de aquí es que me quita el programa, si es que es increíble. Se te nota que tienes tablas en esto y no, ya hablando en serio, me alegro muchísimo de que estés aquí, de que hayas aterrizado aquí. Pues nada, ni te creas que vas a estar mucho tiempo fuera, porque se nota cuando no estás. Aquí eres muy importante y se pierde mucha magia cuando tú no estás. Así que lo mínimo posible, ¿eh? Bueno, prácticamente se nos está acabando la temporada. Yo espero que hayas o estés disfrutando de esta y que la que viene nos sigas regalando tu presencia. Pero... Sabes que sí. Y todos los colaboradores que están viniendo también saben que estoy disfrutando muchísimo. Bueno, pues me alegro mucho. Nosotros hoy... Queridos, queridas, prepárense, cojan sus palomitas, siéntense en el sillón más cómodo de su casa, quédense con nosotros porque con nosotros va a estar Elena Tobaruela, directora del Instituto de Inteligencia Emocional, psicóloga, compañera, amiga, prácticamente podría decir hermana, la única que, bueno, la única no, hay unos pocos elegidos más que me ha aguantado tantos años y que sigue presente en mi vida. Cosa que me dice, bueno, pues igual estoy haciendo algún trabajo en mí, porque sigue habiendo gente que se queda cerca después de conocerme tantos años. Con ella vamos a hablar hoy de inteligencia emocional y más concretamente de poner límites sanos en nuestras relaciones. ¿Cuánto nos cuesta eso? Y cuán importante es, porque ya ven ustedes, cada vez que el ayuntamiento o cada vez que una empresa privada va a crear algo nuevo, ¿qué es lo primero que hace? Poner vallas y un cartel que dice, aquí se va a construir un supermercado, aquí se va a construir un centro comercial. Pues cuando nosotros en nuestra vida no vayamos y no ponemos cartelito, pues ¿qué nos pasa? Que la gente nos atropella y al final pues terminan subiéndose encima nuestra y nosotros, ¡ah, que ve, qué mala es la gente! No, es que nos cuesta poner límites. Para eso hemos traído aquí hoy a Elena Tobaruela y de eso vamos a hablar en la próxima hora que tenemos por delante. Así es que ya está todo preparado. Les digo que en YouTube, además de escucharnos, pueden vernos y pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, en fin, que estamos encantados de sentirnos respaldados. Así es que cuando ya pasan 5 minutos de las 9 de la tarde-noche, aquí arranca El Despertador.
Me estoy viendo aquí en el YouTube y con el micrófono puesto aquí que parezco un cura. Elena Tobaruela, buenas tardes, noche. Buenas tardes, noche a mi querido Esteban y Lucía y a todos y todas nuestros queridos oyentes, una vez más aquí en la casita, en un día precioso, ¿no? Que lo estábamos comentando, qué día más bonito, más primaveral. La verdad es que ha sido un día para contentar a todos, porque ha estado nublado, ha estado lloviendo, ha habido viento y ahora hemos terminado con sol, o sea que un día perfecto. Elena, qué alegría tenerte hoy por aquí. Antes de empezar el programa decíamos que tenía muchas ganas de verte y has traído este tema tan importante para mí y en un momento tan bueno, porque digo yo que cuántas veces no hemos dicho que sí, queriendo decir no. Y cuántas veces también nos hemos sentido una culpa tremenda por habernos priorizado, si es que hemos conseguido priorizarnos. Así que estoy encantada de que empiece el programa. ¿Y por qué, Elena, nos cuesta tanto? ¿Por qué cuando una persona decide decir que no a sabiendas de que eso va a frustrar las expectativas de otro? ¿Por qué cuando una persona decide elegirse por encima de lo que otros pueden necesitar de mí? ¿Por qué cuando damos ese paso, que a la luz de la razón puede parecer algo lógico, porque precisamente venimos programados para eso, nuestro instinto de conservación y supervivencia nos hace creer desde el principio que nosotros somos lo más importante para nosotros mismos? Pero en algún momento perdemos de vista esto. ¿Por qué realmente nos sentimos tan mal, o un número muy amplio de personas se sienten tan mal cuando deciden elegirse? Qué buena pregunta, como siempre, aquí en nuestra casita y en nuestro programa, y hablando de bueno, pues esto tan fundamental que es la inteligencia emocional aplicada a los límites, ¿no? Pues mira, yo venía pensando un poquito por el camino, ¿no? Siempre me gusta hacer una pequeña reflexión de cositas que me gusta transmitir y de puntos que considero importantes en el tema, y yo creo que hay 3 pilares fundamentales. Primero tendríamos la educación. Efectivamente, yo ahora con mi peque de 4 años estoy aprendiendo muchísimo de asertividad, muchísimo, porque los niños son sinceros, a más no poder, y tienen una naturalidad brutal. Y eso, a través de la educación, muchas veces de lo que recibimos en casa, de lo que reciben en el cole, y después, posteriormente en otras instituciones, se va castrando de alguna manera, evidentemente, porque hay unas normas sociales a las que nos tenemos que adaptar, y eso, bueno, pues es necesario, y en cualquier otra sociedad tenemos esta, y en cualquier otra seguramente también serían necesarias y castrarían. Eso por un lado. Luego está la parte de la desconexión en la que vivimos con nosotros mismos y nosotras mismas, ¿vale? Hay personas que no saben lo que les pasa, que no saben cómo se sienten ante alguna pregunta, ante algún evento, ante alguna circunstancia, y esto también es muy importante porque si yo no tengo mi mapa de la emoción clara, pues yo no sé si me he enfadado, si me he sorprendido, si de repente estoy como alegre. Entonces, esto también es bastante importante. Como en la consulta algunas veces, Elena, ponemos un brete a las personas a las que acompañamos simplemente por preguntarle ¿cómo estás? Y háblame sin utilizar las palabras bien, mal, regular, mejor o peor. Y te dicen, no sé, es que no lo sé. Siempre me dice, a mí están diciendo ya algunos, siempre me dice lo de las emociones esas, pero yo no lo sé, Elena. Entonces repasamos, ¿no? Venga, las emociones básicas: rabiosa, sorprendida, alegre, asqueada, y vamos repasando, ¿no? Vamos repasando esas 6 emociones básicas para que la persona primero reconozca. Y luego también hay una parte muy importante que también la trabajamos en terapia mucho, que es que a nivel cultural, por esta cuestión de creencias de educación, tampoco se nos ha enseñado cuáles son los derechos asertivos. Es decir, no se nos ha enseñado que, como tú decías, no, esa programación tan inteligente y sana que traen nuestros peques de fábrica, pues lo podemos decodificar en una serie de pequeños paradigmas o de códigos que al final nos permiten conocer cuáles son estos derechos asertivos que nos permiten relacionarnos de una forma sana con los demás y también conocer qué derechos tienen los demás para con nosotros. Es decir, esto no es el ancho del embudo. Oye, yo puedo decir que no, o yo puedo dar una crítica constructiva, pero no la puedo recibir. No, esto es un derecho fundamental. Yo estoy seguro que mucha gente ha oído la palabra derechos asertivos y ha dicho, ¿eso qué es lo que es? Ah, okay. lo que es. ¿Qué son los derechos asertivos? Bueno, pues yo los llamo la Biblia para relacionarnos sanamente, porque son como una serie de principios que nos ayudan a tener unas relaciones más saludables, sinceras y auténticas
con nosotros mismos y también con los demás, ¿no? Y permiten eso que decía Lucía, permiten naturalizar el que yo pueda decir que no si algo realmente no me gusta, no me agrada o no me viene bien. Y por otro lado también me va a permitir recibir un no. Por ejemplo, ¿no? Ese sería el del decir que no, sin sentirme culpable o egoísta, sería uno de los principales. Ahí yo siempre trabajo alrededor de 21, 22. Ahora vamos a ir nombrando otros, pero bueno, ese sería como el más básico y a la vez el más desconocido. Ujú. Hay personas que les cuesta más trabajo por el tipo de personalidad que tienen, que a otras decir no. Pues sí, Pues ¿no? sí. Pues sí, efectivamente. Hay personas que esto también, viene muy influenciado, ¿no? Por ejemplo, ya al hilo del libro de Esteban, de la teoría donde él se fundamenta, que es el eneagrama, hay perfiles que tienden a ser más complacientes, hay perfiles que tienden a ser más narcisistas, hay perfiles que tienden a pues como importarles menos la opinión de los demás, ¿no? O tender a ser más dominadores. Entonces, aquí tenemos ahí una amplia gama, pero bueno, podemos decir que la complacencia, por ejemplo, y también hablando de género, ¿vale? Que es la construcción social de lo que se espera de cada sexo biológico, también hay más tendencia a la complacencia en las mujeres que en los hombres. Y ojo, yo esto lo veo en los parques, ¿eh? Es decir, yo lo veo en los parques, lo veo en la consulta y lo veo en la vida cotidiana. ¿De qué forma se manifiesta? ¿De qué forma? Pues, Mójate. por ejemplo, con las niñas, ¿no? Como mucha más presión pero hombre, no pongas esa cara. ¿Cómo le vas a decir que no a tu amigo? Si te está invitando a que juegues con él. Venga, pero juega con él. Pues la chiquilla no tiene ganas de jugar, pues que no juegue, ¿no? Vamos a naturalizar es lo que la chiquilla está sintiendo, ¿no? Entonces hay como mucha presión. Y a los niños, aunque también hay casos que sí, pero veo yo que hay como menos presión en ese sentido. Se les ríen más las gracias, se les fortalece un poquito más el autoestima desde que nacen. Aunque lo queramos hacer muy moderno, por lo menos hasta nuestra generación ha habido mucho sesgo en ese sentido. ¿Y esto tiene más que ver con el miedo al conflicto o con el miedo al rechazo? Qué buena. O con las dos a la vez. O con el peso de la X y con el peso de la Y, ¿no? Pues también, como decíamos antes, Lucía, en función de la personalidad puede haber o bien un cóctel de las dos, es decir, es que vamos a ver, yo parto de la base y la neurociencia explica que al ser humano su estado natural es un estado de tranquilidad y de calma, ¿vale? Esto hay que subrayarlo. Hay que subrayarlo porque para muchas personas, no lo digo en serio, para muchas personas su estado natural es el agobio, la ansiedad, alerta, el miedo, la alerta. O sea, que tienen ahí el sistema nervioso simpático, que es el menos simpático de los dos, ¿verdad? Llevando las riendas. Y es importante esto que ha dicho Elena. Nuestro estado natural es el equilibrio, la tranquilidad, la calma. Eso es. Y esto lo recalco mucho en consulta y en el programa y cuando estamos también haciendo los talleres. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas personas viven en una rutina totalmente diferente a este estado de calma y de presencia, ¿vale? Que es como estoy atenta a lo que está sucediendo, no tengo por qué reaccionar, estoy absorbiendo, estoy pendiente y a la vez estoy disfrutando del momento, ¿no? Entonces, este principio nos va a llevar a esto que tú decías, Lucía, del miedo al conflicto, ¿vale? Que evidentemente en algunas personalidades está más acentuado que en otras. Hay otras personas que por sus vivencias de la infancia o luego diferentes heridas o traumas que hayan ido acumulando a lo largo de su vida, también sienten el miedo al rechazo y el decir que no. Oye, ¿qué digo que en una boda? Esto lo digo porque se escucha cada topicazo. El otro día precisamente en la radio que digo, mi arma que voy a llamar y voy a reventar el canal. No, esto no sería muy asertivo, pero se escuchan estos topicazos de los compromisos de las bodas. Bueno, compromiso o no compromiso, ¿no? Es que es muy bonito ir a celebrar y a compartir, que dos personas se unen cuando tú celebras esa alegría y quieres compartir.
Y si no lo sientes o no, en ese momento tú dices, pues mira, es que esta es la prima Romualda, que hace 15 años que no veo, que a lo mejor pues no tengo yo esa alegría, ¿no? Pues también podemos decir que no. Y yo creo que ahí entramos en un terreno muy complejo. Sí, y ahí se puede sentir ese miedo al rechazo, ¿no? De qué me puede decir la familia, qué me va a decir la tita Asunta. Desde luego los nombres que te inventas, Elena, parece... Son nombres de los ancestros son puros. ancestros, pero muy ancestrales. Pero que estaba diciendo que ahí la importancia que tiene el peso que para nuestra cultura tiene la familia. Ay, Que es nuestra cristonita, ¿no? Exacto. Como cada uno de nosotros como que tiene muy marcado que yo por ser hijo tengo un papel muy, muy determinado, que es un papel que trasciende a mí mismo, o sea que independientemente de lo que yo sienta, de lo que yo haya vivido con mis padres, de la relación que haya tenido con ellos, ese papel está muy definido y si no cumplo con ese papel estoy haciéndolo mal, estoy siendo desleal, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y eso también desde la neurociencia tiene un sentido muy importante biológico, es decir, al final el ser humano busca esa pertenencia, por eso vivimos en grupos. Yo actualmente no considero que vivamos en grupos, ¿vale? Actualmente, bueno, pues el diagnóstico que hago de la sociedad con mis... pronóstico reservado. Pronóstico reservado, diagnóstico, bueno, pues con mis límites, como todo ser humano, que vivimos en una sociedad altamente enferma. ¿Vale? Porque lo hemos hablado muchas veces Esteban y yo en nuestras conversaciones de café y de desayunito, que bueno, pues al final vivimos para usar la sociedad, pero no al servicio de ella. Entonces, bueno, ahí nos da para mucho, como siempre nos da para másteres y para charlas muy prolongadas, pero sí que es cierto, ¿no? Que según este principio de pertenencia, que al final necesito a otros seres de mi grupo, de mi tribu, ¿no? Que se dice esto ahora mucho, entre las mamis, la tribu, para pertenecer y para sobrevivir. Entonces, por eso también, Lucía, surge ese miedo al rechazo que tú decías, ¿no? Y luego hay personas que además de tener ese miedo al rechazo, como decíamos, la prima Romualda, que se va a enfadar conmigo, o que ya no me va a invitar al cumpleaños, o que me va a pensar que soy una saboría, o va a pensar que no la quiero. Está ese miedo y es natural y biológico. Y luego hay personas que mezclan las dos, que es miedo al conflicto y miedo al rechazo, o sea que, y de alguna manera esos miedos, lo que decíamos, tienen la base en las heridas y por otro lado tiene sentido biológico. Elena, ¿y qué precio emocional y qué precio físico, porque seguro que también pagamos cuando no ponemos límites? Uy, súper pregunta y nos podemos extender aquí mucho. Si quieres lo centramos como en varias áreas. A nivel laboral, el precio emocional que pagamos cuando, además que esto es nuestro pan de cada día, ¿no? Vienen los trabajadores y las trabajadoras súper responsables, saturados porque están cansaditos de echar horas extras, porque le han dicho al jefe que sí, que se unen a ese proyecto, pero a lo mejor no se sienten preparados o sienten que es el momento y lo hacen por esa presión de que pueden pensar, cómo me pueden valorar. También porque no quieren decepcionar o defraudar, ¿no? Que es otra necesidad primitiva humana. Ahora ya hablaremos cómo trascender eso. Entonces, pues ahí el precio es muy somático. Es decir, ahí lo que yo estoy viendo es que, aparte de generarte ansiedad que se puede cronificar, si vienen las personas con síntomas físicos, ¿no? O al final acaban cogiendo una baja porque ya no puedo sostener el nivel de estrés, ya no puedo con la carga de trabajo, porque no he puesto esos límites, no he dicho no, es que no puedo más, estoy a tope en mis 8 horas, mis 7 horas, y estoy saturado, y al final esto me está generando tal nivel de estrés y de ansiedad que me he tenido que dar de baja. Entonces vienen con estas bajas porque hemos somatizado, o con síntomas físicos, personas que le dan amagos de infarto, que ya son las personas que ya vienen asustadas, ¿no? No me quiero medicar, Elena, pero es que me ha dado un amago de infarto, o me ha dado un brote disociativo cuando me he montado en el coche, que me he despersonalizado del estrés que tenía. Entonces ya con esos síntomas físicos acuden al médico, se les da la baja y ya muchos vienen a terapia y empiezan a trabajar. Y qué importante ahí es ser conscientes de que si yo acostumbro a mi jefe a que me puedo quedar esos 10 minutitos más, esos 20 minutitos más, esa hora de más, evidentemente, como nos pasa a todo el mundo, pues acostumbro a mi jefe y el día que me toca decir hoy no me puedo quedar una hora más,
pues lo normal es que se genere el conflicto, porque ya lo es mal acostumbrado. O sea, lo importante no solamente esto que está diciendo, sino que a la hora de establecer el límite se establezca desde el principio, porque luego resulta más difícil poner el límite cuando ya se ha creado la estructura o la costumbre. Exacto. Bueno, ¿qué más áreas? Exacto, muy bien, ¿no? Muy interesante esto. Al final sembramos un precedente y además equivocamos a la persona y nos engañamos a nosotros mismos, porque yo siempre digo, porque muchas veces me dicen los pacientes, pero ¿no se da cuenta que estoy saturado? Pues no se debe. ¿Tú se lo has dicho? Claro, yo siempre digo, comunícalo, ¿no? Claro. Exactamente. En pareja, ¿a qué nos puede llevar? También a crisis dentro de la pareja. Porque a lo mejor yo estoy, imagínate, ¿no? Esto también es muy característico de esta diferencia entre mujeres y hombres. Pues cojo ese rol de cuidadora, de que me hago cargo de muchas cosas de la casa y noto que mi pareja no está a ese nivel. Y entonces yo me voy saturando, me voy creyendo que esas tareas me pertenecen a mí, lo que tú dices, el otro o la otra se relaja y yo llego a un nivel de saturación que me hace empezar a cogerle cierto asco, sentimiento de rechazo a mi pareja. Entonces esto nos puede llevar, por ejemplo, a una crisis de pareja. A nivel social, pues mira, nos puede llevar, Lucía, a mantener relaciones insanas, porque al final ni las personas me están conociendo, ni yo me estoy mostrando, y a lo mejor yo estoy ahí sosteniendo compromisos o tareas o actividades que no quiero hacer y podría hacer otras con esas personas, o adaptarlo, ¿no? O llegar a una negociación o a un diálogo, que sería lo ideal. Y entonces pues empiezo a sostener relaciones insanas y cargo con mucha culpa. Es decir, al contrario de lo que dice la gente de, no, es que si no me siento culpable. Sí, evidentemente el decir que no cuando no estás acostumbrado o acostumbrada supone, y hay que sostener ese peso de la culpa, porque además esto es como, viene mucho de la religión judeocristiana, ¿no? De hecho, bueno, pues tenemos ahí en el credo lo de por mi culpa, por mi gran culpa, que yo digo, oye, pues podemos cambiarlo por mi responsabilidad y gran responsabilidad, ¿no? Que es como me hago capaz de responder, pero no tengo que añadirle ese peso de esa carga tan feíta, ¿vale? Entonces, pues eso sería a nivel de relaciones personales, ¿no? Y también puede generar conflictos internos, es decir, yo me voy enfadando con un amigo o una amiga porque a lo mejor ha tenido un gesto que me ha molestado, pero no se lo he dicho. O porque tengo ganas de tener una conversación sobre algo que yo esperaba y la persona no lo sabe y no es adivina, y yo me voy conflictuando y a lo mejor esto también me hace que me aleje internamente de esa persona. ¿Y cuántas veces hacemos nosotros responsable a la otra persona de que sepa lo que nosotros no queremos comentarle o transmitirle porque para nosotros es complicado mostrar nuestra vulnerabilidad? Entonces, Exacto. Aquello de si tengo que pedírtelo ya no lo quiero, ¿verdad? Exacto. Esto lo vemos mucho en pareja, ¿verdad? Que sea detallista, pero es que no vale, tú ya le has dicho que me tiene que hacer un detalle, pues no le sale mi arma, esto tú también tienes que saber lo que has comprado. Y entonces, efectivamente, no entramos en ese juego tan paradójico porque es contradictorio en sí. De las personas que se quedan debajo del naranjo esperando a ver si algún día el naranjo le da una manzana, ¿verdad? Exacto. Y el naranjo todo el rato dándole naranja. Y ya, pero bueno, que lo que yo te quiero, con lo que yo te cuido, con lo que yo te doy, y no me das una manzana, que es lo que a mí me gusta. Pero te doy vitamina C. Mi naturaleza es darte naranja. Y azares, exactamente, ¿no? Que eso ahí entraríamos en el lenguaje del amor, que es muy interesante también. Lucía. Pero el límite no siempre tiene por qué expresarse verbalmente, ¿verdad? Puede ser también conductual o... hay otras formas de expresarlo, ¿no? No hay por qué decirlo verbalmente, ¿no? Puedo alejarme de una persona, si no entro en ese juego, me alejo, pongo distancia, cordialidad, y eso también es poner un límite, sin tener por qué expresar verbalmente. De hecho, hay gente que se van retirando de tu vida como ese meme de Homer Simpson metiéndose en el seto, y cuando te vienes a dar cuenta no está. No está ya. Y tú dices, ¿pero dónde se fue? ¿No? Estaba poniendo su límite. ¿No? Y ahí yo creo que también hay que plantearse mucho hasta qué punto realmente es pues mira, me he ido porque me he ido y ya está, ¿no? Y cuando otras veces es no soy capaz de decirte que me quiero ir o me tengo que ir, y lo que hago es retirarme sin que te des cuenta. Eso es ahí. Exactamente, y ahí también hay que valorar, y eso lo trabajamos mucho en los talleres, ¿verdad, Esteban? El nivel de relación, ¿no? Oye,
Si es una persona con la que a lo mejor tengo una relación más superficial, pues no quiero tomarme un café y decirte con asertividad que esto me ha molestado, sino que bueno, pues como tú dices, ¿no? Me voy escondiendo o me voy alejando. Se pone un límite desde el cariño. Sí, no, pero muchas veces Me voy me voy alejando escondiendo. desde el No, cariño. si yo no tengo ningún problema, si yo estoy muy bien. Claro. Si yo me lo tomo genial, yo estoy estupendamente. Pero luego te Claro. das cuenta de que te ha dejado de seguir en Instagram, de que ya no te responde ningún mensaje, de que tú dices, Claro. pues, no sé. Claro, ahí Qué raro. o esa forma no verbal que es cuando ponemos mala cara, ¿no? O ponemos la cara descompuesta. Bueno, sí, se puede poner. En el mundo ideal, hombre, en el mundo ideal, lo suyo es decirlo. Porque así somos más honestos con nosotros mismos y con la otra persona, ¿no? Lo que dice Esteban. Oye, pues a lo mejor a mí me hubiera gustado saber por qué ese amigo o esa amiga se ha alejado de mí. Y porque a lo mejor me está dando también un feedback de qué cosas le molestan de mí, qué cosas puedo cambiar. O aunque no me digas por qué te alejas de mí, pero dime que Dímelo. que te quieres alejar de mí. No, más que nada, Elena, ¿y para qué no otros errores podemos cometer a la hora de poner límites? Que nosotros podemos pensar que lo estamos haciendo estupendamente y está Pues, feo, está feo. Mira. vamos a marcarnos un Carlos Carnicero ahora mismo. Porque, Elena, no nos respondas ahora. Vale. Hazlo después del espacio para patrocinadores que llega en este momento. Y no se vayan ustedes porque hemos estado haciendo... No hemos marcado lo que a mí me gusta decir un Pablo Iglesias. Es decir, hemos estado haciendo el análisis de todo lo que no funciona, ¿no? Pero nosotros aquí queremos aportar. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? En esta segunda parte del programa vamos a hablar precisamente de qué forma podemos poner sanamente esos límites. Así es que no te vayas porque si no te vas a quedar pues con un coitus interruptus. Hasta ahora. ¿Sabías que los chicharrones sevillanos, consumidos con moderación, aportan proteínas, colágeno, vitaminas y minerales que cuidan tu piel y articulaciones? Pero ojo, siempre en pequeñas cantidades. Este consejo ha sido patrocinado por los ganadores del chicharrón dorado. Bodeguita Palmera, en Barriada Los Príncipes, parcela 4, bloque 1, y Palmera Club, en Barriada Los Príncipes, parcela 7, bloque 9. ¿Buscas crecimiento emocional y personal con un enfoque humano? En el espacio terapéutico y formativo de Esteban Vázquez tienes un psicoterapeuta humanista con herramientas como Gestalt, PNL, biodesprogramación transgeneracional y meditación. Comienza tu viaje hacia el bienestar emocional. Estamos en el 633 6506 28 y en estebanvázquez.eu. ¿Problemas con tu hipoteca? ¿Cláusulas abusivas? ¿Gastos hipotecarios o riesgo de ejecución? En GDJ Abogados defendemos tu hogar y tus derechos. Especialistas en ejecuciones hipotecarias, negociación con entidades y reclamación de indemnizaciones. Más de 15 años de experiencia y más de 500 casos resueltos. Llama ahora al 640 94 19 49. Más info en abogadagloriadejuan.es. ¿Qué es una adicción? Todo lo que gobierne tu rutina diaria por encima de lo laboral, lo familiar y anule tu propia voluntad de elegir. Ese es el primer síntoma de que ya existe un problema real. Este consejo ha sido ofrecido por Juanma Barroso, especialista en adicciones e intervencionista familiar, en Instagram, Juan Manuel Barroso Domínguez.
En Smileoff trabajamos desde un enfoque integral para niños, adolescentes y adultos. Tratamos la ortodoncia, la respiración oral y el crecimiento facial guiado, analizando cómo influyen en el descanso, la atención, la postura y el bienestar general. Porque no se trata solo de alinear dientes, sino de prevenir problemas futuros, cuidar el desarrollo correcto de la mandíbula y una respiración saludable. Pide tu valoración hoy y cuida la salud y el futuro de la sonrisa de tu familia. Te esperamos en calle Arroyo 53, local 1, 623 02 17 05. Más info en smileoff.es. Y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Pues son 30 los minutos que pasan de las 9 de la noche. Hemos cruzado ese ecuador que divide la mitad de nuestro programa y también ese ecuador que divide la tarde de la noche. Ya se ha encendido la Giralda, la tenemos justo aquí enfrente, al lado de nuestra querida técnico Arabi, a la que mandamos un saludo, como también saludamos muy cordialmente a todas las personas que nos escuchan de día cuando aquí es de noche y se descarga nuestro programa desde la plataforma iVoox. A todos vosotros, muchísimas gracias. Antes de irnos al espacio para patrocinadores, Lucía le formulaba, como siempre suele hacer, una pregunta súper interesante a nuestra querida Elena Tobaruela, que iba en la línea de, bueno, ¿cuál es la forma incorrecta de poner límites, ¿no? Porque es verdad que cuando uno está ahí ensayando el poner los límites, pues a veces estamos en ese me paso o no llego, me paso o no llego. Y yo siempre digo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Elena, que cuando uno está en esa faceta, en ese momento de su vida, a veces es mejor pasarse, ¿verdad? Porque uno tiene también que explorar, bueno, pues forma parte del entrenamiento, ¿no? Exacto. Y bueno, pues me parece una pregunta muy pertinente. ¿Qué cosas tenemos que tener cuidado a la hora de poner límites para no pasarnos? Es que me traéis los dos materiales muy buenos, porque mira, Esteban, por un lado, lo que decía es genial. Más vale pasarse que quedarse corto. Y además esto es un entrenamiento, yo siempre digo, esto es un entrenamiento y esto es un juego. Si no te sale bien a la primera, te saldrá bien a la segunda, y si no te saldrá bien a la tercera, porque qué modelos tenemos de asertividad, ¿no? Eso siempre lo planteo. Y por otro lado, para responder a Lucía, que ha hecho una súper pregunta, bueno, pues hay dos cosas que yo observo mucho. Y esto, verá, esto lo digo con la guasa, pero realmente, bueno, pues evidentemente es también muy educacional, ¿no? Por un lado está cuando respondemos pasivo-agresivamente, que es cuando no digo claramente lo que me pasa, ¿no? Y con no la sé, boca... tú verás. Exactamente, no sé, tú verás. O no me pasa nada. Pero ya he cambiado el semblante, ya como tú decías, ¿no? Esta es la manera no verbal de no expresar o de expresar, ¿no? O te digo, nada, pero te pongo la mala cara y estoy tenso y entonces, bueno, pues ahí se está generando una tensión. Y además una tensión inútil, porque al final ni tú te expresas, ni el otro entiende qué te ha pasado. ¿Vale? Eso sería uno de los errores más comunes. Y luego está el otro, que es el de la manipulación. ¿Vale? Que es cuando voy a dar una crítica, que ahora con el tema de la crítica vamos a puntualizar y bien, porque hay personas que no dan críticas, sino a las que les gusta destruir las autoestimas y los proyectos y sueños ajenos. Y van por ahí diciendo, no, es que yo soy muy sincero. Efectivamente. Pero y eso, hija de puta. Efectivamente, tú lo que tienes es muy mala intención. Eso. Entonces eso hay que diferenciarlo y detectarlo rápido. Pero por otro lado está la persona que te quiere decir algo y te dice, escúchame, no te vayas a enfadar con lo que te voy a decir, ¿eh? O no te vayas a poner a llorar, o no pongas esa cara, porque ya estoy intentando predisponer e intentando manipular cómo el otro se tiene que sentir con la información que yo le voy a trasladar. Entonces, como, bueno, igual que decíamos antes en el parque con los peques, ¿no? Déjalos un poquito, deja que diga que no quiere jugar. Si es que me parece súper sano que una niña de 4, 5, 6, 7 años no quiera jugar un rato. Estamos hablando de patrones concretos, ¿no? Y luego
Tómate tu tiempo, tose tranquila, que aquí no pasa, aquí nos llevamos bien con los silencios, no que pasa nada. Elena tiene muchísimas cosas que decir y las quiere meter todas corriendo porque claro, es que se le queda corto el programa. Y encima no tenemos ni agua. Esto es lo que nos pasa aquí. ¿Tú te imaginas que ahora nos quedamos sin Elena? No, venga, me recuperáis. Venga. Y luego eso, ¿no? Expresarle al otro qué te pasa. Se me ha ido un poquito. ¿Se te ha ido un poco la voz? Bueno, pues ya está. Esto de expresarle al otro lo que te pasa, ¿no? Cuando decías antes, lo que te voy a decir, pero no te enfades, ¿no? Sí, es una técnica de manipulación en realidad. Expresar un límite mal expresado, ¿no? Diciendo esas cosas, poner como, un límite mal expresado. Yo me quiero permitir decir lo que quiero decir y además quiero que tú te lo tomes como yo necesito que te lo tomes para no incomodarme. ¿Y tenemos alguna frase tipo así que para poder poner un límite bien expresado, políticamente correcto, que no nos genere culpa, que tenemos ahí alguna... Por ejemplo, Lucía, con la conversación del otro día, me enfadé cuando me dijiste X. No. Me gustaría expresártelo y que tú lo supieras, porque, bueno, pues quiero que me conozcas y que nuestra relación sea sana, ¿no? O sea, auténtica, por ejemplo. Y que hay muchas personas... O sea, yo es que tengo una teoría, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo tengo una teoría de que en el proceso de modificación de la conducta y al fin y al cabo cuando una persona quiere decidir ser asertiva cuando no lo ha sido o establecer límites cuando no los ha establecido, es un proceso de modificación de la conducta. Y en ese proceso hay como 4 etapas, ¿no? Bien marcadas. La primera es la de tomar conciencia de que yo quiero cambiar esto. Exacto. Y esa etapa es muy importante porque si yo no me doy cuenta, yo no me autoconvenzo de que realmente quiero cambiar esto, en la primera dificultad voy a mandarlo todo al carajo. La segunda etapa es la toma de conciencia posteriori. Es decir, yo me voy a dar cuenta de que la he vuelto a liar después de haberla liado, ¿vale? Y esa etapa es importante. Es importante que ahí no caigamos en el autocastigo, no caigamos en el ves, yo no voy a ser capaz de esto nunca. No, porque es una etapa importante dentro del proceso. El darme cuenta de cuándo lo hago, de por qué lo hago, para qué lo hago, con quién lo hago. Esa etapa es importante. Y cuando me he nutrido bien de esa etapa, viene la tercera etapa, que es la toma de conciencia posteriori, pero con rectificación. ¿Cuántas veces? Es que ya lo he dicho, ya... Bueno, sí, ya lo has dicho, pero estás a tiempo de rectificar. Oye, mira, que el otro día te dije que sí hay al cine contigo, pero es que realmente necesito ese día para cambiar la ropa de invierno de verano, que es que me había planteado que ese día lo iba a hacer porque no tengo tiempo. Lo siento mucho, pero no voy a poder ir contigo al cine. Exacto. Y esa tensión emocional que produce la rectificación es la que nos lleva a la última etapa, que es el me voy a permitir decírtelo cuando está pasando. Para incluso, no tener que pasar por la vergüenza de tener que rectificar luego. Poder rectificar sin tener que dar explicaciones innecesarias. Exacto, el derecho a cambiar de opinión sería otro de los derechos asertivos básicos. ¿Vale? Que esto a la gente se pone, sí, eso es verdad, pues yo pensaba que me tenía que mantener... Hombre, verá, y aquí también esto también lo cogemos con pinza, ¿vale? Porque como yo siempre digo, bueno, pues cada cosa también hay que contextualizarla, ¿no? No es lo mismo cuando yo me he comprometido con algo laboral o cuando me he comprometido con algo que sé que es muy, muy, muy importante para el otro, pues, hombre, ahí es complejo, ¿no? Es decir, siempre vamos a matizar, pero también es muy importante esto, el decir, oye, es que puedo cambiar de opinión. O te he dicho, hace 2 días que voy a ir al cumpleaños, después lo he pensado, mira, me viene fatal, estoy súper cansada últimamente, prefiero quedarme tranquila en casa. Que esto es otro derecho asertivo que a la gente le sorprende mucho, que es el derecho a estar solo y no querer, o sola, ¿no? Y no querer la compañía de la gente, ¿no? Pero ¿cómo te vas a quedar ahí sola? Pero vente para acá. Bueno, si me estás viendo en el bar sola, a lo mejor que quiero este momento para estar tranquila y para desconectar y no me quiero sentar, imagínate, con mis compañeros de trabajo porque quiero precisamente tomar un respiro, ¿no? Del tema trabajo. Entonces esto también llama mucho la atención. ¿Y cómo gestionamos cuando la otra parte no le gusta nuestro límite? Porque nosotros no tenemos culpa, lo hemos trabajado mucho, no tenemos culpa, pero después tenemos un feedback de la otra persona negativo porque reacciona mal a nuestro límite. Ahí pues nos damos cuenta de que esa persona a lo mejor no está siendo asertiva, ¿no? Yo creo que ahí lo mejor que podemos hacer es llevar en el bolsillo una tarjeta de Elena Tobaruela o de Esteban Vázquez y en ese momento se la da. Oye, mira, trabájatelo porque es que yo no estoy aquí para decirte que sí a todo. Entonces, bueno, si tú tienes un problema con la frustración, pues te lo tendrás que trabajar. Bueno, pero mira, ahí también Esteban intentó ampliar la perspectiva en el sentido de decir, oye, que todo el mundo no tiene por qué tolerar la frustración, todo el mundo no tiene por qué ser asertivo.
pero a lo mejor ya esto me condiciona a la hora de tener una relación más profunda con esa persona, ¿no? Sí. Porque si yo no le puedo decir que no, o mostrarle con autenticidad, mira, hoy me viene fatal, o mira, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Lucía, este comentario me enfadó y tal. Pues eso porque eso también es muy típico, ¿no? ¿Y eso por qué te enfadas? Pues eso te enfada porque tú has querido, porque yo no te quería hacer... No, pues... Pero que a lo que voy, Elena, es que yo lo que no me puedo es hacer cargo de cómo tú te tomes por supuesto. mi derecho a decirte que no. Por Otra cosa es supuesto. que, como decíamos antes, ¿no? Las personas que disfrazan la crueldad de sinceridad. Evidentemente, es mi responsabilidad darte el mensaje con compasión, con asertividad, con cariño, con empatía. Pero si yo cumplo con todos esos requisitos y aún así tú te enfadas, lo que yo no puedo es hacerme cargo de ese enfado. Exacto. Porque si me hago cargo de ese enfado y trato de evitarte a ti el enfado, me estoy traicionando a mí mismo porque te estoy diciendo lo que no te quiero decir. Sí, y además lo que decía Luciano, caemos en ese sentimiento de culpa y lo que hablábamos, ¿no? En ese posible deterioro de la relación o que a mí me suponga un conflicto interno ver a esa persona, porque al final como que, pues no le puedo hablar claramente, al final no me está dejando tampoco ser, ¿no? Ni expresarme con esa libertad y con esa autenticidad. Entonces, evidentemente, cada uno y cada una, y eso lo trabajamos muchísimo, ¿verdad?, en los talleres, nos tenemos que hacer responsables de nuestros pensamientos, de lo que hacemos con ellos, de nuestras conductas y de nuestras emociones y de cómo las gestionamos, ¿no? Como que esto también es muy típico en los límites, ¿no? No es que tú me pones de los nervios, no, perdona, tú te estás poniendo de los nervios con un determinado estímulo o comportamiento, pero no podemos hacer responsables al otro de lo que nos genera. Claro. Te voy a preguntar ahora sobre unos cuantos tips que nos des para poner límites sanamente, ¿vale? Para que los vayas elaborando, te doy un poco de tiempo, porque quiero decirle a nuestra audiencia que muchas veces, y supongo que Elena Tobarola estará de acuerdo conmigo, hay muchas relaciones que precisamente perduran porque una de las partes se ha adaptado a la filosofía y el modo y la estructura del otro. Entonces, claro, en el momento en el que esa persona toma la maravillosa decisión de ir a terapia o toma la maravillosa decisión de leerse el libro tal que le lleva a darse cuenta de que yo tengo derecho a decir que no, claro, empezamos a perder a gente. Y entonces ya viene la duda. Oye, ¿me estoy quedando solo? ¿Será porque lo estoy haciendo mal? No, es que a lo mejor lo que has hecho mal es mantener determinadas relaciones en tu vida que las has mantenido precisamente por hacer un personaje que no tiene que ver contigo. Exacto, qué interesante y qué profundo también este tema. Pues sí, el otro día precisamente se lo escuchaba una clienta que decía, es que al final están haciendo conmigo lo que les da la gana y yo ya voy a empezar a poner límites y me va a dar igual, ¿no? Exactamente, al final la persona no se siente dueña de su vida porque al final se siente manipulada por esos deseos, por esas conveniencias de los demás, ¿no? Que bueno, pues evidentemente ella se tiene que dar ese espacio de comprensión y de conectar con lo que ella quiere de verdad y puede que esto le genere problemas, ¿no? En el ámbito familiar, como tú comentabas al principio, ¿no? La kriptonita de la familia, que yo creo que es el lugar, el sistema, el mejor gimnasio, el mejor gimnasio para ponerte ahí fuerte de pesa y de el crossfit emocional. Totalmente, ¿no? Sí, yo creo que el gimnasio más fuerte que habría que hacer antes de empezar a poner límites sería la autoestima. Trabajar un montón la autoestima, porque también sería importante tenerla alta para poder lidiar con... Claro, pues si no tengo autoestima, con todo ¿a lo que quién estoy entramos ahí? Exactamente. Es que va todo ligado, ¿no? Al final, cuando me expreso de una manera asertiva, me siento bien conmigo misma porque le estoy dando naturalidad a lo que siento y a los límites que estoy poniendo y eso me hace sentir bien y entonces refuerza mi autoestima. Y a la vez una persona con autoestima alta, evidentemente, hombre, hay miedos humanos, ¿no? Evidentemente, pues no nos gusta sentirnos solos, no nos gusta que nos rechacen, pero somos capaces de asumir ese riesgo con tal de respetarnos, ¿no? Y bueno, es lo que decía Esteban, cuando yo siempre también lo trabajo mucho en terapia, cuando tú vas bien, cuando tú pones tu carne en el asador, tienes que estar contento o contenta porque tú has conseguido
poner ese límite, expresar aquello que te ha molestado, dar esa crítica constructiva que a lo mejor en el trabajo o con esa relación te va a venir muy bien, y entonces ahí tú has hecho tu trabajo. Ahora la otra persona tiene que hacer el trabajo también, lo que hablábamos, ¿no? De establecer esa reciprocidad, de ser capaz de ser asertivo, de comprender. Hay muchos casos, ¿vale?, donde la persona a lo mejor no recibe bien el mensaje, pero a los días, esto me ha pasado con muchos clientes, ha respondido bien. No lo ha dicho verbalmente, pero ha cambiado la actitud. Entonces parece que ha recibido el mensaje de la persona, ¿no?, que ha ejercido sus derechos. Bueno, llegó el momento de las soluciones. Hemos estado hablando mucho de los problemas, hemos estado hablando de lo que no funciona. Vamos a hablar de las soluciones, ¿no? ¿Cuáles son, como dicen ahora los modernos, los tips, ¿verdad?, los consejos que nos ofreces, que nos das desde tu experiencia, para que empecemos a entrenar a aquellas personas que a lo mejor les cuesta un poco más el poner los límites, hacerlo de una forma sana? Vale, pues lo primero, por supuesto, conocer y gestionar y reconocer nuestras 6 emociones básicas, que las vamos a recordar: la ira, el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y el asco y la sorpresa, ¿vale? Y el erotismo. Siempre te olvidas del erotismo, Elena. Ah, y la ternura. Es que estábamos con 6, no con 8. Es que a veces trabajamos las 6 sí, y otras veces las 8. Yo soy más de las 8. Vale, venga, pues alegría, tristeza, rabia, erotismo, ternura, asco y sorpresa. Eso es. Entonces, eso es lo primero: reconocer, permitir y saber canalizar. Ese sería el primer trabajito. El segundo, asumir que nos vamos a sentir un poquito culpables y que esto es, como decía Esteban, un gimnasio emocional. Y también empezar por retos pequeñitos, ¿vale? No nos vamos a ir a ponerle límite a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi hermano, porque eso es, como yo digo, eso ya de sobresaliente, mi hermana. Entrénate un poquito con el vecino, entrénate un poquito con ese compi de trabajo que no lo vas a ver el fin de semana, y luego ya te pones a arcardo gordo. Pero de primera empieza, plantéate retos más pequeñito. Pero eso es súper importante, perdóname que te apostille esto, porque el miedo, la culpa y la inseguridad son las agujetas que nos garantizan que hemos hecho bien el entrenamiento. Cuando uno entrena, siente agujetas y dice, he hecho un buen entrenamiento. Entonces, cuando uno está empezando a poner límites, sentir culpa, sentir miedo y sentir inseguridad no es ninguna señal de que lo estás haciendo mal. No, al contrario, es una señal de que estás saliendo de la zona de confort, y cuando salimos de esa zona de seguridad, pues lo sentimos. Sentimos culpa porque sabemos que estamos frustrando a gente que antes nos frustrábamos, sentimos miedo porque no sabemos qué nos va a deparar este nuevo camino, y sentimos inseguridad porque el camino precisamente es desconocido. Exacto, es como un poquito aprender a sostener esa incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar con mis relaciones después de esta conversación donde he puesto límites. Y luego también otro consejo que yo daría, bueno, pues por supuesto que todos nuestros oyentes y nuestras oyentes se animen a buscar, a bichear, a googlear por internet cuáles son los derechos asertivos, cómo repercuten, ¿no?, en nuestras relaciones, en nuestra vida. Eso también estaría muy bien, porque esta cultura nos viene muy bien tenerla y es muy desconocida, ¿vale? Y bueno, y por otro lado, también trabajar, como tú decías, Lucía, antes, ¿no?, en la autoestima. Cuando yo me quiero y me empiezo a conectar conmigo mismo, pues soy capaz de trascender esos miedos iniciales causados por nuestras heridas, y como decíamos, que también son normales y son humanos y son biológicos, ¿no? Pero al final, bueno, pues yo soy capaz de decir esto porque me interesa tener con mi hermana una relación más sincera o más auténtica. Y al final, pues pensar que esto nos va a generar un beneficio mayor a nosotros mismos o mismas, independientemente de las respuestas del receptor. Y yo estoy escuchando ahora mismo a Manolo de Toledo, que nos está escuchando ahora mismo, que está diciendo, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso de la autoestima, eso cómo se hace? Pues para eso hay no estáis solos. Ninguno de vosotros estáis solos. Hay un montón de organismos, de centros, como por ejemplo el Instituto de Inteligencia Emocional, que para eso lo fundamos Elena Tobarolo y yo, donde precisamente el fundamento principal es mostrar, enseñar, divulgar esa nueva forma de hacer las cosas, y sin ánimo de que esto parezca un autobombo, pues nosotros queremos animar aquí en nuestro próximo taller. El próximo taller que vamos a impartir precisamente va a ser el taller para aprender a poner límites de forma sana, porque hoy creo que hemos hablado de muchas cosas de valor interesantes,
pero evidentemente es mucho mejor vivirlas y experimentarlas en el marco de un taller, de una experiencia vivencial, ¿no? Entonces, ya sea a través del instituto o ya sea a través de cualquier centro que merezca tu confianza, cualquier institución que merezca tu confianza, pero qué importante es la autodidaxia, si se puede decir así, de aprender, que afortunadamente ya tenemos la Biblioteca de Alejandría aquí, solamente con teclear tenemos un montón de información a la mano para poder aprender el camino hacia el colocar los límites de una forma sana. Eso es, incluso vídeos de YouTube, ¿no? Muy sencillos, donde ¿cómo decir no? Pues también pone y aparecen los 3 estilos, ¿no? De relación. Esto es característico de la psicología social. Estilo asertivo, estilo agresivo, que es el otro extremo, y el estilo pasivo, ¿no? Pasivo, que es cuando, lo que decía antes Lucía, por esa culpa pues evito los conflictos. Bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Había una cosa que te quería decir y se me ha ido ahora mismo. Bueno, sí, que dentro de muy poco también ustedes podrán ver todo esto. Bueno, ya tenemos un Facebook, Instituto de Inteligencia Emocional, tiene Facebook, tiene Instagram, que ahí hacemos publicaciones, pero además también vamos a tener nuestra página web, que ya prácticamente está casi terminada. Lo que pasa es que cuando vino el incendio eso se quedó ahí un poco paralizado, pero ya prácticamente la tenemos casi terminada. Así es que, Elena, como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Es muy fácil hacer el programa cuando estás tú aquí con nosotros. A ver si para la temporada que viene conseguimos que firme el contrato, porque eso se está resistiendo. Esta es como la Mbappé de la radio. Se nos resiste la tía. Pero yo creo que al final la terminaremos enganchando porque ella me quiere mucho, ¿verdad? Estoy encantada, me encanta el programa, se me ha pasado volando. Y bueno, pues muchísimas gracias, Lucía, por tus preguntas, a nuestra técnica también, que hace ahí un súper trabajo de ajuste con el sonido y siempre está en la sombra, pero sin ella no podría salir esto para adelante, ¿no? Y por supuesto gracias a ti por tu invitación, si es que nos encanta hablar de lo nuestro, ¿no? Sí, Elena, pero muchas gracias a ti también por ayudarnos a entender este tema, y no solo por eso, sino por darnos también herramientas, ¿no? Que es mucho más vivencial. Pues muchas gracias a vosotros. Y nos vemos el mes que viene, que ya nos quedan solamente 2 meses para terminar, esto se nos va. Muchas gracias, Elena, un abrazo. A vosotros y vosotras. Bueno, querida Lucía, ¿con qué te quedas de la entrevista que hemos tenido hoy? Uy, me ha encantado, me ha llegado muy al alma, es un tema que yo tenía ahí muy pendiente, porque muchas veces confundimos el ser buena gente con estar siempre disponibles, y ahí cuesta mucho trabajo poner límites. Totalmente de acuerdo. Así que me quedo con algo muy humano, que al principio cuesta, al principio da miedo, pero después te da una tranquilidad y una paz que merece la pena pasar por el proceso. Dice eso de ¿por qué no lo hice antes? Ahí. Bueno, pues porque necesitabas madurarlo. Querida, nos vemos el miércoles que viene. Claro que si sí. no nos pasa nada. Claro que sí, aquí estaremos. Hasta el miércoles. Y ahora tú y yo vamos a quedarnos un momentito para despedirnos de este programa. Déjame que comparta contigo algo que suelo compartir con mis clientes la primera vez que vienen a la consulta. Y es que les digo que todos somos una pieza de puzzle, y cualquier persona y cualquier circunstancia que encaja con nosotros encaja precisamente porque tiene la forma perfecta de la pieza de puzzle que somos. Pero ¿qué pasa cuando la vida o un proceso terapéutico empieza a cambiarte? Pues que evidentemente lo que antes encajaba ahora no encaja. Y tú puedes sentir ese vacío, ese miedo de que tu vida está cambiando, de que te estás quedando solo o de que te estás quedando sola. Es natural y sano, porque la vida te tiene preparada nuevas personas y nuevos momentos que encajen con la maravillosa pieza en la que te estás convirtiendo. No lo olvides. Con este mensaje te dejo esperando que el miércoles que viene seáis todos los que habéis sido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.